Y gente, estamos acá en un nuevo video después de muchos meses desaparecido de esta plataforma. Pero estamos aquí nuevamente y ya que sé que les encantan las video reacciones, en el video de hoy les traigo Iceberg de las peores torturas. Y es que este es un video que nos va a dejar muy rayados a muchos de nosotros. Yo todavía no he visto este video, pero mierda, he visto en algunos otros videos las torturas que ha sido capaz del ser humano hacerle a otro fucking ser humano. ¡Qué mierda, brother! ¿Por qué nos tratamos mal? Así que sin nada más que decir, entro video. A lo largo de la historia, diferentes culturas y sociedades han ideado métodos de ejecución, diseñados no solo para causar un daño mortal, sino también para servir como espectáculos públicos o para infligir miedo y control. Estos métodos reflejan tanto los valores y creencias de cada época, así como la capacidad humana de crear mecanismos de crueldad que sobrepasan los límites de la imaginación. Sí, mano, o sea, la creatividad que tienen esos brothers, hijo de puta, mano. O sea, yo me siento acá en esta silla y me dicen, marica Alex, piensa en algo que pueda matar, pero antes de que esa persona se muera, sufra como un hijo de puta. No sé, yo no sé, weón, yo, hijo de puta, mocharle las huevas y hacérselas comer o qué putas. En este iceberg, veremos desde la brutalidad de varios Inyección letal, guillotina, ahorcamiento, sofocación, cámara de gas, silla eléctrica, envenenamiento, ahogamiento, bueno, en fin, vamos al iceberg. métodos que se empleaban en la antigüedad, hasta modernos procedimientos usados a día de hoy, y que se aplican como mecanismos de castigo severo. Estos métodos demuestran la peor cara del ser humano, Pero la inyección letal es la que aplican ahorita legalmente si uno tiene una enfermedad ya mortal, ¿cierto? O sea, que usted dice, mierda, me quiero morir porque este cáncer no me deja subsistir, no me deja vivir, por favor, mátenme. Creo que la inyección es esa, no me acuerdo cómo es que se llama esa hijo de puta inyección en este momento. nos permiten subrayar la importancia de los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de tortura en nuestro mundo actual. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. La inyección letal es un método de ejecución que consiste en administrar una serie de sustancias químicas a través de una vía intravenosa, con el objetivo de causar el fallecimiento Sí, del... es el que existe a día de hoy que ni siquiera se puede considerar como una... Sí, como una tortura. O bueno, de pronto en el pasado se consideraba tortura porque se la inyectaban a lo maldita sea la gente. la persona de una forma que en teoría se minimice el dolor. Este procedimiento generalmente involucra 3 pasos, usando 3 tipos de fármacos en secuencia. El primero es un sedante potente, como el tiopental sódico o el pentobarbital, que busca inducir un estado de inconsciencia profunda para que la persona no sienta dolor en las siguientes etapas. Mierda. Luego se administra un bloqueador neuromuscular, como el bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos del cuerpo, incluido el diafragma, lo que detiene la respiración. Nada que Y sentir a finalmente, se aplica una dosis letal de cloruro de potasio o cloruro de sodio, que detiene el corazón al interferir con el ritmo cardíaco. Parce, yo siempre me he preguntado eso, ¿qué siente uno instantes antes de que su corazón se detenga? ¿Será que usted siente presión acá? ¿Será que le da una picada? ¿Será que...? Porque mierda, me ha pasado mucho, he pensado que me voy a morir todos estos meses que he estado desaparecido del canal. El ahorcamiento es un método de ejecución que consiste en suspender a una persona con una cuerda atada al cuello hasta causar su fallecimiento. Clásica, la clásica. Es uno de los métodos más antiguos y ha sido utilizado por diversas culturas en todo el mundo debido a su simplicidad y efectividad. Así se desvían En la los, Europa medieval, los fue un depresivos. método común, utilizado especialmente para castigar delitos graves como la traición y el homicidio. También fue empleado en épocas coloniales y en tiempos de guerra. Sí, es que En países como toda esta Irán, mierda fue para esos tiempos de antes, ¿no? O sea, a día de hoy yo creo que no dejan los gobiernos ni los derechos humanos ni ninguna mierda aplicar ningún tipo de tortura como lo hacían en esos tiempos que al parecer era legal. Porque al parecer los que torturaban eran el pinche gobierno, brother. Pero a día de hoy yo creo que ya eso no se puede hacer a menos de que Colombia Oscura, métanse en el grupo de Telegram de Colombia Oscura y verán que quedan. Yo quedé impactado con esa mierda. de Irak, sigue siendo un método común, especialmente en casos de homicidio, tráfico de drogas y delitos considerados graves según las leyes locales. Japón utiliza este método para delitos graves como homicidios en masa, y es uno de los pocos países desarrollados que aún no aplica. Pero si ven a que el gobierno es el que hace eso legalmente, brother, y a día de hoy lo siguen aplicando. Es más, ¿cómo será en Corea del Norte? Hay muchas cosas que pasan allá que probablemente nunca nos enteremos, marica.
La guillotina fue un método de ejecución introducido en Francia durante la Revolución Francesa en 1792 y rápidamente se convirtió en símbolo de Normal. justicia En revolucionaria. esa yo digo que uno no siente un culo, parce, porque es que usted mete la mocha ahí y ¡pa! Hijo de puta, yo creo que uno queda. Claro que dicen que el cuerpo o la cabeza se siguen moviendo o la cara sigue parpadeando por unos segundos, alguna mierda así pasa. Claro, es que el choque es inmediato, brother. Usted está ahí, pa, se queda sin cabeza de un momento a otro. Este dispositivo consistía en una cuchilla pesada y afilada que, al ser soltada, caía a gran velocidad sobre el cuello del condenado, Mierda. provocando un fallecimiento rápido al separar la cabeza Sí, del cuerpo de la nea. persona. Diseñada para ser más humana y menos dolorosa que métodos anteriores, la guillotina fue promovida como un medio igualitario de ejecución, aplicable tanto a nobles como a plebeyos. Fue ampliamente utilizada en Francia. Qué mierda el gobierno cómo cogía. Bueno, los que tenían poder, cómo cogían y se aprovechaban de los pobres en ese caso, ¿no? Qué mierda. Y en otros países hasta bien entrado el siglo XX, y su último uso en Francia fue en 1977. La ejecución por cámara de gas es un método de pena capital en el cual el Ahogamiento. condenado es colocado en una cámara hermética donde se libera gas tóxico, generalmente cianuro, que causa el fallecimiento. Cianuro. Este método fue utilizado en Estados Unidos en el siglo XX como una alternativa a la silla eléctrica, con la intención de minimizar el sufrimiento. Sin embargo, ha sido muy cuestionado debido a los signos visibles de agonía que presentan algunos Sí, condenados nea. durante el proceso. La inhalación del gas bloquea la capacidad del cuerpo para utilizar oxígeno, causando un fallecimiento que puede ser lenta y dolorosa si el proceso No, no sí, se hijo de ejecuta puta. correctamente. Debido Es como cuando, digamos, la gente que mató sin querer a familiares por dejar el gas prendido. Como en la novela de Darío Gómez. Oh. a su naturaleza, Parce, esa muerte debe ser muy. Una mierda, porque ni siquiera uno se da cuenta. O sea, brother, usted está dormido, llega otro hijo de puta borracho, o lo que sea, y por error deja el gas prendido, se va de la casa o se queda acá mismo, y amanecen los dos morracos, parce, y no. Ahí se acabaron sus metas y sus aspiraciones. angustiosa, este método ha caído en desuso en la mayoría de los lugares, aunque algunos estados de Estados Unidos aún lo consideran legal como peor castigo de delitos. La ejecución por sofocación consiste en privar de oxígeno a la persona condenada hasta causarle el fallecimiento, Con una un método almohada. poco común y menos regulado en comparación con otros métodos de pena capital. Históricamente, la sofocación ha sido utilizada en algunas culturas y en situaciones extrajudiciales, como en linchamientos o castigos durante conflictos bélicos. Ok. En algunas formas, el condenado podría ser cubierto con una bolsa en la cabeza o colocado en un espacio sin Y aire. yo tengo una historia, parce, que no sé si contarla. Para que sigan o sea, analicen este tipo de casos, para que analicen lo de las bolsas principalmente. Hay una historia que mi papá y mi mamá me contaban cuando yo era un bebé, obviamente, mi hermana también ya estaba grande ahí. Ellos, no sé, por una u otra razón en ese tiempo habían vendido algo que tenía un valor pues grande y alguien se dio cuenta o alguien lo sapeó o alguien dijo, mierda, estos tienen plata, vayan, lo roban y tan. Entonces, lo que pasó en ese tiempo es que apenas ellos vendieron esa cosa, se fueron para la casa, estaba yo, estaba mi hermana, cogieron y se metieron a la casa unos ladrones, le pusieron a mi papá una bolsa en la cabeza. Mi mamá me tenía en brazos, creo. ¿Cómo es que era la bueno, sí. A mi hermana la pusieron a cuidarme los ladrones. Le dijeron, tranquila que acá no va a pasar nada. Menos mal, esa plata ya se había guardado. Así que los hijos de perra se fueron con las manos vacías. Pero eso sí, ahogaron a mi papá por un buen rato, ahogaron a mi mamá por un buen rato y los tenían amarrados. Al final no me acuerdo, a día de hoy no me acuerdo cómo terminó la historia. Pero evidentemente ninguno de ellos murió en esa época. Pero qué gonorrea, parce. O sea, usted le pone una bolsa acá y en menos de nada uno se queda sin oxígeno y debe haber alguna forma. Alguna forma debe haber para romper la bolsa uno con la boca, porque se me hace imposible que uno no pueda. O sea, a menos de que la falta de oxígeno haga que usted se atonte, quede pendejo. Pero pues debe haber alguna puta manera de romperlo con los dientes, nea. Gestionado espacio sin aire, llevándolo a la asfixia. Este tipo de Eso se ejecución debe es sentir una altamente cuestionado mierda. por la angustia y sufrimiento que provoca, ya que el proceso puede ser prolongado y extremadamente doloroso al provocar una sensación de ahogo constante. Sí. Hoy en día, la sofocación es considerada inhumana y no es usada en ejecuciones oficiales, aunque ha sido empleada como método de tortura en diferentes contextos históricos y culturales. Estamos en el nivel 2. Vamos para el nivel 2, búho. Silla eléctrica
Aquí ya están más turbios, aquí ya está más fuerte. La silla eléctrica es un método de ejecución en el que el condenado es asegurado a una silla y recibe Parce, se debe sentir una mierda y yo creo que si es fuerte como las raquetas con las que matamos los mosquitos, eso debe oler a culo, parce. voltaje de ejecución en el que el condenado es asegurado a una silla y recibe una serie de descargas Qué eléctricas de gonorrea, alto voltaje agonía, que, en parce. teoría, deberían causar ¿Ustedes cuál creen que es la peor muerte por tortura? No por muerte, digamos que usted se le dio un paro en el mango y quedó morraco. ¿Cuál consideran ustedes que es la peor muerte por tortura? Sea que haya acá en el iceberg o sea que ustedes se la hayan inventado. Déjenmelo allá en los comentarios para yo leerlos. fallecimiento rápido por paro cardíaco. Este método fue introducido a fines del siglo XIX en Estados Unidos como una alternativa a los métodos de la época, buscando ser un método más humano y menos doloroso. Humano la chimba, Durante la humano la ejecución, inyección. los electrodos se colocan en la cabeza y en la pierna, permitiendo que la electricidad recorra el cuerpo. Sin embargo, en la práctica, la silla eléctrica ha sido objeto de críticas y controversia debido a incidentes en los que el fallecimiento no fue instantáneo, causando Ah. quemaduras y sufrimiento visible en el condenado. Obvio. Debido a su impacto físico y psicológico, ¿Eso que se demorará unos, qué, 5 minutos en no morirse? su uso ha disminuido en favor de la inyección letal, aunque sigue siendo una opción en algunos estados de Estados Unidos. Qué gonorrea. La ejecución por envenenamiento es un método de ejecución que implica administrar sustancias tóxicas al condenado, causando su muerte de manera intencionada. Aunque no es un método comúnmente utilizado en la actualidad, ha Lo existido usan en mucho, diversas lo formas a usan lo largo mucho. de la historia, donde Usan mucho como esa familia que los vecinos por envidia en Estados Unidos, todo pasa en Estados Unidos y creo que fue en Ohio y todo pasa en Ohio, que la malparida vecina de los cojones cogió y les llevó como... No, eso de que en Estados Unidos como cuando ya un vecino nuevo los invitó y los envenenó a todos con la bebida que les dio, parce. Después estaban haciendo investigaciones porque se había muerto toda la familia y porque tenían la misma sustancia en su cuerpo. No me acuerdo cómo es ese caso bien, pero en estos días vamos a reaccionarlo y vamos a traerlo acá porque es un caso demasiado bueno. se empleaban venenos potentes como el arsénico o la estricnina. Arsénico tenía Este toda la método puede familia. llevar a una muerte dolorosa y prolongada, dependiendo del veneno utilizado y de la dosis administrada. En la antigua Grecia, por ejemplo, el filósofo Sócrates fue condenado mediante la ingestión de cicuta, ¿Qué? un veneno mortal. Durante la ¿Qué? ¿A Sócrates lo mataron envenenado? Marica, yo no sabía. Edad Media en Europa, aunque no se usaba oficialmente, el envenenamiento era una forma clandestina de eliminar enemigos políticos. Sí, en la política se ve mucha mierda. La ejecución por ahogamiento es un método de pena capital que implica sumergir al condenado en agua hasta que fallece por Eso sí es una mierda, parce. Yo creo que morirse ahogado es peor, 10, 20, 30 veces peor que morirse quemado o morirse por algún tiro. Parce, usted estará ahí con el desespero de, nea, me quiero salir de acá, ¿cómo putas hago? Marica, hagan de cuenta cuando ustedes eran pelados y los tiraban a un río así, los tíos fastidiosos. Parce, se sentía un desespero el hijo de perra, uno no podrá hacer nada. Ahora imagínese morirse, ¿qué se sentirá los segundos antes de...? asfixia o por un paro cardíaco debido a la falta de oxígeno. Este método ha sido utilizado en diversas culturas a lo largo de la historia, especialmente en la antigüedad y en tiempos medievales, donde se consideraba un castigo apropiado para delitos graves, como traición o brujería. En algunos casos, la persona era atada y sumergida repetidamente, provocando un sufrimiento prolongado. Se usó Eso de las brujas sí es una vil pendejada, brother. O sea, yo digo que en ese tiempo, las que llamaban brujas, pues para mí eran mujeres inteligentes, no creo que haya sido nada místico. De pronto gente que estaba obsesionada con la idea de manifestación, con todas esas huevonadas, pero brujería no creo, la verdad. principalmente en la Europa medieval Bueno, y es que yo no creo en la brujería. la antigua Grecia. El viento del diablo es un método de ejecución que implica inmovilizar o Viento del atar a la diablo. víctima frente a la boca de un cañón, para luego ser ¿Qué? accionado. Generalmente las ¡Hueputa! víctimas eran apoyadas en la cavidad abdominal o en otras partes del cuerpo, y cuando se ejecutaba Marica, imagina que lo atraviese a uno esa mierda. Esa sí está fuerte. el daño era tan Esa sí devastador está que la cabeza, fuerte. los brazos y el cuerpo eran desplazados y lanzados a varios metros de altura. Marica. Este tipo de ejecución no solo tenía un impacto Vean, físico, vean cómo lo colgaban ahí. ¡Qué putas, brother!
inmediato, sino que también tenía significados religiosos, dado que durante la rebelión de la India de 1857, La religión ha matado muchísima gente, ¿no? la compañía británica que gobernó durante la época, castigó notablemente los rebeldes con este método, ya que al no existir el cuerpo, los rituales funerarios hindúes no podían llevarse a cabo, lo que representaba un castigo extendido más allá de la otra vida. La lapidación es un método de ejecución que consiste en arrojar piedras o rocas a una persona hasta causarle el fallecimiento, utilizado históricamente en diversas culturas y contextos, a menudo como castigo por delito. En Medellín linchan un boleo de gamines por ratas. Graves como Y el los adulterio, matan. la blasfemia o la apostasía. En los últimos tiempos, la lapidación ha sido un castigo legal o consuetudinario en Irán, Emiratos Árabes Unidos, ¿Qué? Qatar, Mauritania y Arabia Saudita. Este método tiene raíces en tradiciones religiosas, siendo mencionado en textos sagrados como la Biblia y el Corán, y a menudo se lleva a cabo por un grupo de personas que participan en el acto como una forma de justicia comunitaria. Aunque ha sido abolido en muchos países, aún se practica en algunos lugares donde la ley islámica se aplica de manera estricta No, que y gonorrea ha sido que sea objeto de legal. condena internacional Bueno, por ser realmente es legal en todo lado, porque donde usted, marica, a mí me roba un hijo de puta gamín, y entre toda la gente que hay alrededor, yo estoy seguro que lo cogemos a piedra, a palo, a patadas, hasta que hijo de puta pida por su vida. No, mentira, no. considerado cruel e inhumano. Bajamos al nivel 3. Emparedamiento, hoguera, crucifixión. Gungarrao, ¿qué es gungarrao? El emparedamiento es una forma de encarcelar a una persona, normalmente de manera perpetua, que consiste en encerrar al condenado en un espacio completamente cerrado, sin ninguna salida. Esto incluye el castigo de confinamiento en lugares extremadamente estrechos, como el interior de un ataúd. Esa sí es fea. Cuando se usa como método de ejecución, el prisionero se abandona allí para perder la vida por inanición o deshidratación. Qué putas. Las vestales vírgenes en la antigua Roma podían ser condenadas a emparedamiento si rompían sus votos de castidad, y en la antigua Persia está bien documentada esta práctica como condena para ladrones, incluso hasta el siglo XX. Ad bestias era una forma de pena capital romana en la que el condenado era atacado hasta el fallecimiento por animales salvajes, generalmente leones u otros grandes felinos. Bueno, es algo similar a lo que pasaba en el Bronx de Bogotá, ¿no? Que según yo, bueno, son mitos, pero hay mucha gente que dice que no son mitos. Parce, en el Bronx, digamos, si alguien la cagaba con los que vendían droga o cualquier maricada, se calentaba, mejor dicho, en la L, los tiraban a cocodrilos que tenían en cuartos, parce. Inclusive tenían una habitación que tenían un boleo de perros que también lo despedazaban a uno. Y marica, Esta forma de qué dolor tan ejecución, hijueputa. que apareció por primera vez durante la República Romana alrededor del siglo II a.C., había sido parte de una clase más amplia de deporte Y sangriento. lo hacen un show mediático, vean, rodeado de gente y ponían allá las ratas en medio y les tiraban los leones. De los que hablaré en otro video. El uso de la damnatio ad bestias contra los cristianos comenzó en el siglo I después de Cristo, y se cree que durante la primera persecución a cristianos, las personas eran envueltas en pieles de animales y arrojadas a perros. La Como en el práctica de la Bronx. de bestias fue abolida en Roma en el año 681 después de Cristo. La crucifixión es un método de ejecución en el que la persona es clavada o atada a una cruz de Ey, madera. pero eso lo siguen haciendo, o sea, lo hicieron después de lo de Jesucristo. O sea, como tal, se supone que le clavan las manos, le ponen una corona de espinas, le clavan los pies y lo cuelgan al sol y al agua. Eso es heavy. Es más, cuánto tiempo tardó en morirse Jesús según las historias, según la Biblia? Yo no tengo muy claro eso. Generalmente en una posición que prolonga el sufrimiento y lleva a un fallecimiento lento por asfixia, deshidratación o agotamiento. Fue usada principalmente por los romanos, quienes la reservaban para criminales, esclavos y enemigos del Estado, considerándola una forma de castigo particularmente humillante y pública. Sí. La víctima solía cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, donde era levantada y dejada en posición vertical. Una de las crucifixiones más conocidas es la de Jesucristo, La de cuyo Jesús. sacrificio en la cruz es central en la tradición cristiana. Ujú. La hoguera es un método de ejecución en el que se quema a una persona viva atándola a una estructura, generalmente un poste, y encendiendo fuego a su alrededor hasta que fallece. Este castigo Parce. fue común durante la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en Europa, y se utilizaba como forma de pena capital para delitos como la herejía, la brujería,
la traición y otros crímenes considerados gravemente inmorales o subversivos. Las ejecuciones en la hoguera tenían a menudo un componente religioso o político y buscaban tanto castigar al condenado como enviar un mensaje de disuasión a la sociedad. Si pillan a que la religión mató mucha gente y muchas brujas o manes que tenían otros ideales o otras cosas, digamos como pasaba con los filósofos. O sea, no estoy diciendo acá que soy ateo, yo creo en Dios y soy muy espiritual, pero, parce, yo no creo ni que la iglesia ni ninguna de esas chimbadas, parce, yo creo que eso lo único que hace es mal a la gente. La ejecución con elefantes, o Hungarrao, era un método de pena capital en el sur y sudeste de Asia, particularmente en la India, donde se utilizaban elefantes asiáticos para aplastar a los cautivos durante las ejecuciones públicas. Los animales eran entrenados para ejecutar a las víctimas inmediatamente o para maltratarlas lentamente durante un periodo prolongado. Los elefantes, más comúnmente utilizados por la realeza, se utilizaban para simbolizar tanto el poder del gobernante sobre la vida y el fallecimiento de sus súbditos, como su capacidad para controlar a los animales salvajes. La imagen de elefantes ejecutando a cautivos quedó registrada en diarios contemporáneos y relatos de viajeros europeos sobre la vida en Asia. La práctica fue finalmente suprimida por las potencias coloniales europeas que colonizaron la región en los esa mierda sí es re inhumana, gonorrea. siglos XVIII y XIX. Estamos en el nivel 4. Doncella de hierro, caminar sobre la plancha, pasar por la quilla. Esta creo que sé cuál es. Toro de Falaris y desollamiento. La doncella de hierro es un supuesto dispositivo de maltrato medieval que consiste en una especie de sarcófago o armario de hierro con forma humana, ¿no? Equipado con puertas que pueden abrirse y cerrarse. No. Su interior está revestido de afiladas puntas o clavos de metal, dispuestas de tal manera que al cerrar las puertas sobre la víctima, las púas penetraban el cuerpo en... Pero bueno, en ese tiempo realmente eso se usaba ¿para qué? ¿Para gente que hacía el mal? ¿O para gente que tenía otros ideales? O para gente, es como ahorita, marica, yo siento que ahorita la política está dividiendo mucho a la gente y qué mierda. Y podemos volver a estos tiempos, parce. Ámense todos, únanse, quiéranse. Múltiples puntos en alcanzar órganos vitales, para prolongar el sufrimiento sin provocar un fallecimiento inmediato. Aunque se le asocia popularmente con la tortura en la Edad Media, no hay evidencia de que haya sido utilizada realmente en ese periodo, y muchos historiadores consideran que la doncella de hierro es más un mito creado en el siglo XVIII o XIX, posiblemente como un... Si existe es porque la usaron, si existe es porque... Si el río suena, peras lleva, brother. Exhibición macabra en museos de curiosidades. Caminar sobre la plancha era un método de ejecución o castigo que se asocia principalmente con los piratas y la navegación en alta mar. Consistía en obligar a una persona a caminar sobre una tabla o plancha de madera extendida hacia el mar desde la borda. Si no estoy mal, le ponían una piedra para que se hundiera y no pudiera salir, ¿no? Porque pues si no le ponen nada que... A menos de que hayan tiburones en el mar y se lo merienden. Del barco, dejándola sin más opción que caer al agua. La persona generalmente era amarrada o llevaba peso adicional, y tenía sus ojos completamente tapados, lo que conducía a un fallecimiento seguro por ahogamiento o por el resultado de ataques de tiburones. Sí, pilla. El toro de Esta es una mierda, marica. Esta, si no estoy mal, lo meten a uno a la barriga del toro y lo empiezan a cocinar. ¡Qué gonorrea! Parce, imagínese cuando usted esté ahí le empiece a arder la piel porque ese hijo de puta se empieza a poner al rojo vivo. ¡No, marica! Laris era un antiguo instrumento de tortura y ejecución utilizado en la antigua Grecia. Consistía en una gran figura de bronce con la forma de un toro hueco en su interior, donde se introducía a la víctima. Bueno, ¿y será que logró alguien escaparse de cada una de estas torturas? No creo. Luego, se encendía una hoguera debajo del toro, calentándolo hasta que el metal se volviera ardiente, lo que provocaba que la persona en su interior falleciera lentamente a causa del calor extremo y las quemaduras. Este dispositivo fue supuestamente inventado por Perilo de Atenas para Falaris, un tirano de Agrigento, y se dice que estaba diseñado para que los gritos de las víctimas sonaran como bramidos de toro al salir a través de un sistema de tubos en la boca de la figura. Como dato curioso, una vez su creador presentó el toro a Falaris, fue obligado a introducirse en el mismo para demostrar que funcionaba, perdiendo la vida en el acto. ¡Ah, gonorrea! Fabricó su propia muerte. En la tradición marinera, el pasar por la quilla era un castigo al que eran sometidos los marineros culpables de delitos graves, como por ejemplo la cobardía ante el enemigo o motín, pero también se impuso como castigo por negligencia a piratas y capitanes que habían causado daños por inexperiencia. Consistía en atar al culpable del delito a un cabo, echarlo por la barandilla de un costado del buque y sacarlo por el otro costado, pasándolo por debajo de la quilla.
Por consiguiente, el castigado debía resistir la apnea en un buceo forzado, tirado por los otros marineros, arrastrándolo por el casco, posiblemente cubierto de dientes de perro y otros crustáceos. La velocidad de arrastre influía en el tipo de sufrimiento. Parce. Con un ritmo demasiado rápido el condenado Esa era no la frotado conocía. violentamente contra todo lo que estuviera pegado al casco, formando salientes afilados que podían llegar a desmembrarle o quitarle la cabeza. Por otro lado, con un ritmo demasiado lento, era probable que se ahogara. Se ahoga. El desollamiento es una práctica extrema en la que se retira la piel de un cuerpo, generalmente como un acto de maltrato, castigo o ritual, y ha sido documentado en diversas culturas antiguas. En Mesoamérica, por ejemplo, algunas civilizaciones prehispánicas realizaban este acto en honor a ciertos dioses, como Cipetotec, deidad mexica de la fertilidad, la renovación y la guerra. Chúpame las bolas que por una religión también. Parce, todo lo raro del mundo ha sido por piroas religiones, nea. Era representado con una piel desollada simbolizando la renovación de la tierra y el ciclo de vida y fallecimiento. En otras épocas y contextos, como en la Europa medieval, el desollamiento era una forma de castigo público destinada a infundir temor. Y finalizamos con el nivel 5. El último. Escafismo, ¿qué es esa mierda? Burro español. El empalamiento es una forma eso de es una ejecución mierda. brutal y dolorosa en la que una estaca o posta afilado se introduce Eso en el es cuerpo una de la mierda. víctima, generalmente Eso es muy deshumano, nea. desde el recto o la zona íntima de la mujer, hasta salir por otra parte del torso o la boca, aunque también se practicaban variantes menos invasivas. Este método era utilizado para causar un fallecimiento lento y agonizante, aprovechando la gravedad para que el cuerpo se deslizara gradualmente por el objeto punzante. El empalamiento se asocia especialmente con Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia en el siglo XV, quien usaba este castigo como método de intimidación contra sus enemigos y símbolo de su autoridad. La tortura del bambú es una forma de tortura y ejecución en la que un brote de bambú crece a través del cuerpo de la víctima. ¿Qué? Según se informa, se utilizó en países del este y sur de Asia, como China, India y especialmente Japón, pero las afirmaciones sobre su uso carecen de pruebas fiables. Después de la Bueno, tengo entendido que el bambú crece en semanas. O sea, el bambú creo que se tarda yo no sé cuántos años debajo de tierra. Y después en un par de semanas esa mierda crece como un putas. circularon historias de soldados japoneses que infligían torturas con bambú a prisioneros de guerra aliados, atando firmemente a la víctima en su lugar sobre un joven brote de bambú. Durante varios días, el brote afilado y de rápido crecimiento primero perforaba, luego penetraba completamente el cuerpo de la víctima y finalmente emergía por el otro lado. Oh, El caballo de madera, o más conocido como el burro español, era un instrumento de tortura que se empezó a usar en la Inquisición francesa y luego en la española y alemana, y Parece luego un llegó a juguete América, sexual. durante el periodo colonial. Su diseño era una caja de madera triangular con un mierda, extremo superior miren. muy afilado, y tenía 4 patas fijadas a un soporte, de unos 2 metros aproximadamente. Al condenado se le ponía cadenas con peso en los tobillos a cada lado para hacer que la piel se desgarrara, lo que causaba un dolor severo al condenado en la entrepierna y en los glúteos, pero en una variante, la víctima se dividiría en 2. ¿Qué? Poena cuyei era un método de ejecución de la antigua Roma, impuesto a un sujeto que había sido declarado culpable de parricidio, es decir, el homicidio a parientes cercanos. El castigo consistía en ser cocido en un saco de cuero, con una variedad de animales vivos, entre ellos un Ay, perro, gonorrea. una serpiente, un mono y un pollo o gallo, y luego arrojado al agua. La razón Ay, de esto parece ser que gonorrea. estos animales eran considerados impuros o traicioneros, representando la vileza del crimen cometido. El castigo puede haber variado ampliamente en su frecuencia y forma precisa durante el periodo romano, y la inclusión de animales vivos en el saco solo está documentada desde la época imperial temprana, y al principio, solo se mencionaban serpientes. Aunque este castigo no siempre se aplicaba de manera uniforme y su uso fue evolucionando con el tiempo, se mantuvo como símbolo de la máxima severidad contra un crimen que los romanos consideraban especialmente abominable. Qué heavy. Qué heavy porque ponían a morir animales por un hijo de puta ladrón. El escafismo, también conocido como la tortura de las balsas, fue un método de ejecución extremadamente cruel empleado en la antigua Persia. Consistía en colocar a la víctima dentro de 2 troncos huecos o botes, de modo que su cabeza, Marica. pies y manos quedaran al descubierto, mientras el resto del cuerpo quedaba encerrado. Luego, se alimentaba a la persona forzosamente con leche y miel, lo cual causaba Ay. diarrea, y se cubrían sus partes expuestas con más miel para atraer insectos.
Debido a las condiciones de inmovilidad y la exposición a los elementos, el cuerpo de la víctima comenzaba a ser devorado lentamente por insectos y parásitos, causando una agonía prolongada y un fallecimiento extremadamente doloroso. Se ha escrito sobre este método de ejecución pocas veces en el pasado, por lo que algunos cuestionan su veracidad. Sin embargo, lo más probable es que realmente haya existido. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será... mi amigo Hugo, qué turbio. Mi gente, este fue el iceberg de las peores torturas. Espero que les haya gustado mucho ese video, que le den like, se suscriban y hagan toda la tarea que tienen que hacer, obviamente, en este nuevo canal, que no es tan nuevo, pero... Mi gente, de todo corazón, qué chimba que apoyen, qué chimba que regresemos acá, que se oyen acá conmigo, que compartamos. Y sin nada más que decir, mi gente, los quiero mucho, se cuidan las nalgas y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.